Prepárate para escuchar algunas de las peores experiencias románticas que te harán agradecer que no te pasaron a ti. O tal vez recordar alguna que preferirías olvidar. ¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido y por qué? Hola, soy Mateo. Lo que van a escuchar hoy es la prueba viviente de que, a veces, querer impresionar a alguien es el primer paso hacia el desastre más absoluto. Si creen que han tenido una cita incómoda, esperen a escuchar cómo terminé siendo perseguido por un chef francés y un perro chihuahua en la misma noche. Todo comenzó cuando invité a salir a Camila. Ella era, digamos, de gustos muy refinados. En su perfil de Instagram solo había fotos en galerías de arte, cafeterías con nombres impronunciables y platos de comida que parecían esculturas minimalistas. Yo, por otro lado, soy el tipo de persona que considera que ponerle servilletas de papel a la mesa ya es una ocasión de gala. Para impresionarla, decidí llevarla a un restaurante nuevo que estaba muy de moda. Se llamaba algo así como El Essence. El lugar era tan minimalista que ni siquiera tenía letrero afuera. Solo una puerta negra y un guardia que te miraba como si le debieras dinero. Cuando entramos, el ambiente era de un silencio sepulcral. La gente hablaba en susurros, como si estuviéramos en una biblioteca o en un funeral de lujo. Nos sentaron en una mesa que era, básicamente, un cubo de cemento pulido. Camila estaba encantada. Yo, en cambio, empecé a sudar cuando vi el menú. No tenía precios y los platos tenían nombres como Bosque después de la lluvia o De construcción de un suspiro. Decidí irme por lo seguro y pedí el plato que parecía más abundante por la descripción. Se llamaba Sinfonía de la Tierra. Camila pidió algo llamado espejismo marino. Mientras esperábamos, yo intentaba mantener una conversación profunda sobre cine independiente, aunque lo último que había visto era una película de superhéroes por tercera vez. De repente, llegó el primer problema. El mesero trajo 2 copas con un líquido transparente y una sola piedra pequeña adentro. Yo, queriendo parecer sofisticado, tomé la piedra con los dedos y le dije a Camila, es increíble cómo usan los minerales para enfriar la bebida sin diluir el sabor. Justo cuando estaba por metérmela a la boca, el mesero carraspeó y dijo, señor, eso es un jabón artesanal para limpiarse las manos antes de la entrada. El agua es para activarlo. Camila se puso roja de la risa. Yo solo quería que la tierra se tragara el cubo de cemento en el que estaba sentado. Pero eso no fue lo peor, llegó la Sinfonía de la Tierra. El plato era inmenso, pero en el centro solo había 3 pequeños trozos de zanahoria miniatura, una mancha de puré morado y algo que parecía ser tierra real. El mesero me explicó que era tierra de hongo shiitake deshidratado. Tenía tanta hambre que, en un movimiento torpe al intentar pinchar una zanahoria que estaba más dura que un diamante, el cubierto salió disparado. El tenedor voló por los aires, cruzó 2 mesas y aterrizó directamente en el bolso de una señora que cenaba tranquilamente detrás de nosotros. Lo más increíble no fue el vuelo del tenedor, sino que del bolso de la señora salió un ladrido agudo. Resulta que llevaba a su perro, un chihuahua diminuto, escondido en la cartera. El tenedor no le pegó al perro, pero el ruido lo asustó tanto que saltó del bolso y empezó a correr como loco por todo el restaurante. El caos fue instantáneo. El perro se metió debajo de nuestra mesa, luego pasó por la cocina, y los meseros corrían tras él como si fuera una final de fútbol. En medio del desorden, un mesero tropezó y dejó caer una bandeja con 3 espejismos marinos sobre el vestido blanco de Camila. Ella dio un grito, se levantó y, en lugar de ayudar, yo, en un estado de pánico absoluto, intenté limpiar el puré azul de su vestido con la Sinfonía de la Tierra, que me quedaba en el plato, pensando que la servilleta no sería suficiente. Solo logré que Camila pareciera un cuadro de arte abstracto pintado con verduras. El chef salió de la cocina gritando en un idioma que juraría que no era francés, sino puro enojo. La señora del perro me gritaba a mí, Camila me miraba como si fuera un alienígena, y el guardia de la entrada ya estaba caminando hacia nosotros con cara de pocos amigos. Pagamos la cuenta, que por cierto, costó lo mismo que una televisión de 50 pulgadas, y salimos de ahí casi corriendo. Caminamos 3 cuadras en total silencio. Camila estaba cubierta de manchas azules y yo todavía tenía un poco de tierra de hongo en la camisa. Me detuve, la miré y le dije, ¿tienes hambre? Ella me miró, suspiró y respondió, me muero de hambre. Terminamos la noche en un puesto de hamburguesas callejero, sentados en sillas de plástico, comiendo con las manos y riéndonos de lo ridículo que había sido todo. Al final, no hubo segunda cita. Me dijo que era un tipo increíble pero que su sistema nervioso no podría soportar otra cena conmigo. Y la entiendo. Hola a todos. Mi nombre es Julián, tengo 27 años y, aunque me considero una persona paciente, lo que viví hace unos meses me hizo cuestionar si el universo tiene un sentido del humor bastante retorcido.
Todos hemos tenido citas malas. Ya saben, silencios incómodos, alguien que habla demasiado de su ex o descubrir que la persona no se parece en nada a su foto de perfil. Pero lo que me pasó con Elena no fue solo una mala cita. Fue una producción cinematográfica de lo absurdo. Todo comenzó en una aplicación de citas. Elena parecía increíble, inteligente, arquitecta, fanática de la música de los 80 y con un sentido del humor que traspasaba la pantalla. Hablamos por 2 semanas antes de decidir vernos. Yo estaba emocionado, de verdad lo estaba. Elegí un restaurante italiano pequeño, de esos que tienen manteles de cuadros y velas en las mesas, buscando ese ambiente acogedor que relaja los nervios. Llegué 10 minutos antes. Me arreglé como si fuera a conocer a la mujer de mi vida. Pero cuando Elena entró por la puerta, la atmósfera cambió. No es que no fuera ella, era idéntica a sus fotos, pero traía una expresión de urgencia, como si estuviera escapando de algo. Se sentó sin saludarme formalmente y lo primero que dijo fue: "¿Crees en las señales del destino, Julián?". Yo, tratando de romper el hielo con una sonrisa, le respondí que dependía de la señal. Ella no se rió. Sacó un péndulo de su bolso, lo puso sobre la mesa y esperó a que se detuviera. El péndulo dice que hoy es un día de revelaciones, susurró. En ese momento, debí haber pedido la cuenta y salir corriendo, pero la curiosidad me ganó. Pedimos vino. Bueno, yo pedí una copa de tinto. Ella pidió una botella entera de agua mineral y empezó a verter gotas de un frasco extraño que sacó de su abrigo. Es esencia de lavanda purificada, me explicó, para limpiar el aura de este lugar. Mientras tanto, el camarero, un hombre llamado Ricardo que parecía haberlo visto todo en la vida, nos miraba con una mezcla de lástima y entretenimiento. A los 20 minutos, la conversación tomó un giro oscuro. Elena no quería saber de mis pasatiempos o de mi trabajo. Quería saber mi hora exacta de nacimiento para calcular mi carta de sombras. Cuando le dije que no la sabía, se quedó en silencio absoluto por casi 3 minutos, mirándome fijamente a los ojos sin parpadear. Intenté bromear, preguntarle por su trabajo en el estudio de arquitectura, pero ella simplemente levantó una mano para callarme. Los edificios tienen alma, Julián. Y este restaurante está gritando. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre alto, con una gabardina larga y aspecto de no haber dormido en 3 días. Elena se puso pálida. Es él, dijo en un susurro. Pensé que era un exnovio celoso o algo peligroso. Me puse tenso, listo para intervenir. El hombre se acercó a nuestra mesa, se quitó el sombrero y dijo: "Elena, olvidaste las llaves del santuario". Resulta que el hombre era su hermano, a quien llamaremos Sebastián. Pero lo peor no fue la interrupción. Lo peor fue que Elena lo invitó a sentarse. Sí, en nuestra primera cita. Sebastián se sentó a mi lado y empezó a interrogarme no sobre mis intenciones con su hermana, sino sobre mi opinión acerca de la vida en otros planetas. Pasamos una hora escuchando a Sebastián explicar por qué las pirámides eran en realidad antenas de comunicación, mientras Elena sentía con devoción y bebía su agua con lavanda. Yo intentaba comer mi lasaña, que por cierto estaba excelente, pero es difícil disfrutar de la comida cuando tienes a un extraño explicándote que el gluten es un invento para controlarnos la mente. Cuando finalmente llegó la cuenta, pensé que la tortura había terminado. Pero Elena volvió a sacar el péndulo. El péndulo debe decidir quién paga, declaró con total seriedad. El péndulo giró hacia mí. Por supuesto que lo hizo. Pagué la cuenta de los 3, incluyendo la botella de agua mineral premium de Elena y el café descafeinado que Sebastián pidió al final. Al salir al estacionamiento, pensé que nos despediríamos y cada uno se iría por su lado. Pero Elena me tomó el brazo y me dijo: "Julián, mi hermano cree que tienes una energía muy pesada. Necesitas un baño de sales hoy mismo". Sebastián, desde el auto de ella, me hizo un gesto de despedida con 2 dedos en la frente, como un saludo militar intergaláctico. Me subí a mi coche, me quedé mirando el volante por 5 minutos en total silencio y borré la aplicación de citas de mi teléfono esa misma noche. No hubo segunda cita, obviamente. Elena me mandó un mensaje al día siguiente diciendo que sus ancestros no aprobaban nuestra unión debido a mi falta de fe en el péndulo. Hoy me río al contarlo, pero en ese momento, sentado en ese restaurante italiano, sentí que estaba en una dimensión desconocida. Así que, si alguna vez sienten que su cita está siendo aburrida, recuerden a Julián, al hermano de la gabardina y al péndulo que decidió que yo debía pagar la cena de 3 personas. Créanme, siempre puede ser peor. Muchas gracias por escuchar esta historia. A veces, las peores experiencias son las que nos dan las mejores anécdotas para contar. Mi nombre es Camila,
Tengo 23 años y siempre he sido una apasionada del fitness. Para mí, el gimnasio es mi lugar seguro. Allí conocí a Diego. Él era el típico chico que parece sacado de una publicidad de suplementos, alto, con los hombros anchos, una sonrisa perfecta y siempre cargando pesas que yo apenas podía mover. Durante semanas tuvimos ese coqueteo silencioso. Él me ayudaba con la barra, yo le sonreía desde la caminadora, hasta que un viernes finalmente se acercó. Camila, veo que te tomas muy en serio el día de hombros. ¿Qué te parece si mañana entrenamos juntos y luego vamos por un batido? Yo, por supuesto, acepté encantada. Me pareció el plan más genuino del mundo. Llegó el sábado por la mañana. Me puse mi conjunto deportivo favorito, me recogí el cabello y, como soy una persona que cuida mucho su higiene, me aseguré de ir impecable. Cuando llegué, Diego ya estaba allí, esperándome cerca de las máquinas de remo. De lejos se veía increíble, pero a medida que me acercaba, empecé a notar que algo en el ambiente no encajaba, había una especie de ráfaga pesada en el aire. Pensé que quizás el aire acondicionado del gimnasio se había dañado, algo común en verano. Nos saludamos y, al acercarme para darle un beso en la mejilla, me detuve en seco. Fue como chocar contra una pared invisible, no era solo sudor. Era algo mucho más agresivo. Era un olor ácido, punzante, como si alguien hubiera olvidado un sándwich de atún dentro de una mochila cerrada en un auto bajo el sol durante 3 días. Pero Diego seguía sonriendo como si nada, así que me obligué a pensar, Camila, no seas exagerada, quizás acaba de llegar en bicicleta. Empezamos la rutina con press militar. Yo estaba sentada y él se colocó detrás de mí para supervisar mis repeticiones. Amigos, en ese momento mi entrenamiento se convirtió en una técnica de apnea. Cada vez que él bajaba para chequear mi postura, su proximidad liberaba una onda expansiva de ese aroma. Era un olor rancio que parecía tener vida propia. Intenté concentrarme en la técnica, pero era imposible. En un momento, Diego levantó los brazos para acomodar los discos de la máquina y juró que el mundo se detuvo. Sentí que el oxígeno desaparecía de la habitación. Miré a mi alrededor y vi a una señora que estaba en la elíptica taparse la nariz con la camiseta y cambiarse de lugar de inmediato. La vergüenza ajena que sentí fue indescriptible. Lo peor vino cuando pasamos a la zona de estiramientos. Diego se sentó en el suelo, justo al lado de mi mat de yoga. Ahí descubrí el origen del desastre. Sus tenis se veían amarillentos y sus calcetines, que originalmente debieron ser blancos, tenían un tono grisáceo sospechoso. El olor que emanaba de sus pies era algo que debería estar prohibido por las leyes internacionales de salud. Yo estaba haciendo estiramientos de cobra, tratando de mantener la cara lo más lejos posible del suelo, cuando Diego me dice, Camila, te confieso mi secreto para tener tanta energía. Yo le dije que sí, esperando que dijera que tomaba algún café especial. Pero su respuesta me dejó en shock, no uso químicos en mi cuerpo, ni siquiera jabones fuertes. Creo que el cuerpo tiene su propia fragancia de feromonas que atrae a la pareja adecuada. Y mi ropa de entrenamiento, bueno, tiene una mística. La llamo, la armadura. Solo la lavo una vez al mes para no perder la testosterona acumulada en las fibras, una vez al mes. En ese momento entendí que no estaba ante un descuido, sino ante una filosofía de vida basada en la falta de higiene. La armadura de Diego era básicamente un cultivo de bacterias caminando por el gimnasio. Intenté terminar la sesión lo más rápido posible. Cuando finalmente dijo de ir por el batido, le inventé que me había bajado la presión y que necesitaba irme a casa de inmediato a acostarme. Él, muy caballeroso dentro de su nube tóxica, se ofreció a acompañarme al coche. Tuve que caminar a paso veloz para que el viento soplara a mi favor. Al llegar a mi auto, me despedí con la mano desde lejos. Entré, cerré las puertas y sentí que por fin podía respirar aire puro. Me tomó 3 días quitarme la sensación de ese olor de la nariz. Obviamente, bloqueé su número y cambié mi horario de gimnasio para no volver a cruzarme con la armadura viviente, así que ya saben, si alguien les habla de feromonas naturales, en el gimnasio, corran. No es química, es simplemente falta de lavadora. Gracias por escucharme, y por favor, por el bien de todos, laven su ropa después de entrenar. Todo empezó con Mateo. Lo conocí por unos amigos en común en una fiesta. Era un chico guapísimo, con una voz profunda y una forma de vestir muy elegante. Intercambiamos números y, después de unos días de mensajes bastante normales, me invitó a cenar a un restaurante de comida japonesa que me encantaba. Yo iba con las expectativas por las nubes. Me puse un vestido que me encanta, me sentía segura y lista para una noche especial. Llegué al restaurante y Mateo ya estaba allí. Me recibió con un cumplido y una sonrisa,
Pero apenas nos sentamos y pedimos las bebidas, el ambiente tomó un rumbo inesperado. Yo le pregunté qué tal había estado su semana, y él suspiró como si cargara el peso del mundo. Bien, supongo. Aunque pasar por el parque de la avenida principal me puso algo triste. Ahí fue donde Lucía y yo celebramos nuestro primer aniversario. A ella le encantaban los cerezos, ¿sabes? En ese momento, yo no le di mucha importancia. Pensé, bueno, es un recuerdo, a todos nos pasa. Le sonreí con amabilidad y traté de cambiar el tema preguntándole por su trabajo en la agencia de publicidad. Pero fue como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. En la agencia todo bien, me dijo, pero es difícil concentrarse. Lucía trabajaba en una empresa justo enfrente. A veces me quedo mirando por la ventana esperando verla salir a almorzar, como hacíamos antes. Ella siempre pedía ensalada sin aderezo. Tú pediste sushi con mucha salsa, ¿verdad? A ella le hubiera parecido una locura. Ahí fue cuando se me encendió la primera alarma. Ya no era un recuerdo casual, era una comparación directa. Pero lo peor estaba por venir. Durante los siguientes 40 minutos, no hubo un solo tema que no terminara en Lucía. Si hablábamos de música, Lucía tocaba el piano. Si hablábamos de viajes, Lucía odiaba los aviones pero amaba los trenes. Si mencionaba que me gustaba el clima frío, él me contaba, con lujo de detalles, cómo Lucía se ponía 3 capas de calcetines en invierno y qué marca específica de chocolate caliente le gustaba tomar. Llegó un punto en el que yo ya ni siquiera necesitaba hablar. Mateo entró en una especie de trance narrativo. Me enteré de que Lucía tenía un perro llamado Pipo, que no lo quería, de que su madre era una mujer difícil y de que ella tenía una peca en forma de corazón cerca de la muñeca. Yo estaba ahí, sentada con mis palillos en la mano, sintiéndome como un mueble más del restaurante. Lo más surrealista fue cuando trajeron el plato fuerte. Mateo se quedó mirando su plato de ramen y, juro que no miento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Este ramen está muy caliente, susurró. A Lucía siempre le daba miedo quemarse la lengua. Una vez, en un viaje a la playa, se quemó con un café y yo tuve que comprarle un helado de vainilla para calmarle el dolor. Ella decía que yo era su héroe. ¿Tú crees que ella todavía piense que soy un héroe, Sofía? Me quedé helada. Estaba en una primera cita con un hombre que me estaba preguntando si su ex todavía lo admiraba. En ese momento, dejé de ser la chica de la cita para convertirme en su psicóloga de emergencia. Le dije lo más diplomáticamente posible, Mateo, parece que todavía tienes muchas cosas que procesar con ella. Él me miró como si acabara de despertar de un sueño. Oh, no, para nada. Si ya terminamos hace 8 meses. Estoy totalmente superado. Es solo que tú me das mucha confianza para hablar. 8 meses. Y hablaba de ella como si acabara de dejarla en la esquina hace 5 minutos. La cena continuó y yo, por pura curiosidad sociológica, decidí ver hasta dónde llegaba. No me decepcionó. Me contó el color de las sábanas que Lucía eligió para su apartamento, el nombre de la serie que nunca terminaron de ver y hasta el trauma que ella tenía con los payasos. Cuando finalmente pedí la cuenta, porque necesitaba escapar antes de que me contara el historial médico de la ex, Mateo me miró con nostalgia y me dijo, ¿sabes, Sofía? Tienes una forma de escuchar muy parecida a la de ella. Lucía siempre decía que el silencio es una forma de amor. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pagué mi parte, me levanté y le dije, Mateo, eres un chico increíble, pero creo que esta cita en realidad era para Lucía. Espero que encuentres la paz que necesitas, pero yo no soy un fantasma y no me gusta competir con uno. Me fui de ahí sintiendo una libertad increíble. Al llegar a mi casa, mis amigas me preguntaron por mensaje, ¿cómo te fue con el chico guapo? Mi respuesta fue simple, fue una cita grupal, Mateo, yo, y la sombra de Lucía que no nos dejó ni comer. Moraleja de la historia. Si en la primera media hora de una cita escuchas el nombre de la ex más de 5 veces, pide la cuenta. No eres una terapeuta, eres una mujer buscando una conexión real, no un espacio para llenar el vacío de alguien más. Gracias por escucharme. Y por favor, si van a una cita, dejen a sus ex en el pasado o al menos fuera del restaurante. Y bueno, después de escuchar estas historias, queda claro que todos podemos tener una cita que salga completamente mal. Pero al menos nos dejan buenas anécdotas. Ahora te toca a ti, ¿cuál ha sido la peor cita que has tenido y por qué? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este tipo de contenido, no olvides pasarte por el canal, deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias que te harán sentir miedo, alegría, tristeza, sorpresa y hasta incomodidad.
relatos que te atraparán de principio a fin y te harán ver la vida desde diferentes perspectivas. Aquí, Pablito te cuenta, y nos vemos en el próximo video.